Bien, hemos visto cómo cómo asignamos una URL a un controlador, pero por ahora no hemos visto cómo crear un controlador. Bueno, sí lo hemos visto en el vídeo anterior, pero hay que explicar, o bueno, me gustaría explicar que nosotros, para crear prácticamente cualquier cosa dentro de Laravel, vamos a hacer uso de Artisan, ¿vale? Artisan va a ser nuestro amigo de cara a trabajar con Laravel. Entonces, vamos a invocarle siempre con PHP Artisan y lo que vamos a hacer es indicarle que nos tiene que crear algo y además le vamos a indicar que lo que nos tiene que crear es un controlador. ¿Vale? Y aquí le vamos a dar el nombre del controlador que nosotros queramos. ¿Tenemos que tener todos los controladores en la misma, dentro de una carpeta? No, vamos a poner, por ejemplo, uno que se va a encontrar en, yo que sé, en admin y que va a ser myAdmin controller. ¿Vale? Y automáticamente aquí arriba veremos que se me va a crear la carpeta de admin y dentro vamos a tener myAdmin controller. ¿Vale? Podemos crear tantos subdirectorios como queramos. En nuestro caso, pues vamos a crear aquí, de hecho, de cara a lo siguiente, register controller, por ejemplo, ¿vale? Para en un momento dado poder crear una parte de registro, me lo va a crear aquí, o podemos crear, por ejemplo, out controller, ¿no? Out controller. Vale, y de esta manera pues tenemos aquí toda una serie de controladores que podríamos utilizar de cara luego a poder ampliar nuestro código o hacer nuestra aplicación. Vamos a explorar el que creamos en el vídeo anterior, MySecond Controller, y veréis que aquí ahora mismo solamente tengo dos métodos que son los que yo he creado, ¿vale? ¿Quiere decir esto que, por ejemplo, siguiendo las reglas de programación orientada a objetos, estos controladores no utilizan el método construct? Pues no es, o sea, sí que lo utilizan, quiero decir. Entonces, nosotros podemos utilizar nuestro método construct, por ejemplo, para indicar, recordando lo que vimos de middleware, que por ejemplo, tiene que tener un sistema de autenticación. El middleware de Laravel por defecto para poder crear autenticaciones es out. Nosotros creamos el nuestro propio para hacer esta primera práctica, pero podríamos declarar que a este controlador por completo tuviera que, o para poder utilizar este controlador, se tuviera que pasar primero el middleware de out. Podríamos utilizar también este controlador para hacer diferentes cosas. Vamos a crear, por ejemplo, private title, por ejemplo, y vamos a poner aquí mi título, my title. Y podríamos utilizar, por ejemplo, el construct para decir, vale, pues this title, en vez de my title va a ser my construct title, ¿vale? Entonces, de esta manera, nosotros, aparte de haber creado un controlador nuevo, podemos darle unas instrucciones para que haga algunas cosas al principio. Pues, por ejemplo, vamos a suponer que este controlador queremos que de una manera también, time, y bueno, no vamos a poner aquí nada, y de hecho aquí vamos a quitarlo también. Queremos que, por ejemplo, nos diga a qué hora nos hemos conectado, ¿no? Podemos poner this time, por ejemplo, y vamos a indicar que esto sea date h i, ¿vale? Y con esto ya, con estas variables, pues nosotros en un principio, imaginaos que en la clase en el método de index quiero hacer un echo this time, ¿vale? Y aquí estaba en home, por lo cual aquí me ha pintado mi hora, ¿vale? Que son las 16:16. Vamos a hacerlo un poquito más completo para que se note más la diferencia. Y vamos a hacer que, por ejemplo, en vez de esto, me ponga también el día completo. ¿Vale? Y con esto ya me pondría todo el día completo y podría hacer todo el uso de todas estas variables, ¿vale? Vamos a hacer que también, por ejemplo, me pinte el título, ¿vale? Para poder ver un poquito, vamos a dar un salto de línea aquí, ¿vale? De esta manera también me pintaría mi título y podríamos hacer diferentes operaciones. Aparte de esto, aparte de que los controladores o creando nuestro controlador básico podemos utilizar la propia herencia de objetos de Laravel, perdón, la propia, lo diré, la propia estructura de programación orientada a objetos propia de PHP, también podemos utilizar funciones dentro de nuestro controlador. Por ejemplo, vamos a declarar esta en private function my custom function, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es que esto, en vez de poner my construct title, vamos a cambiar el título y vamos a poner from private, ¿vale? Y luego nosotros podemos utilizar estas mismas funciones para poder ampliar nuestro código. O más bien, organizarlo de una forma esto nos sobra esto aquí, de una forma un poco más coherente y poder tener un código mucho más limpio y mucho más estructurado, ¿vale?
Es más, podemos hacer más cosillas dentro de nuestros controladores, ya no solamente es utilizar variables públicas o privadas o utilizar inicialización dentro de nuestro construct. Hay más cosas que podemos hacer dentro de los controladores, e incluso podemos hacer una cosa un poquito más chula, que es, supongamos que MyFirstController, por ejemplo, yo he declarado protected, en este caso va a ser protected, title, myTitle, ¿vale? Por poner un ejemplo, y luego resulta que MySecondController extiende o hereda, en este caso, de MyFirstController, por lo cual, en este caso, public function index, public function estaría bien, porque dice que no es compatible, porque este está esperando un parámetro. Vamos a poner aquí también index igual a null, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, con esto ya podríamos utilizar también la variable título directamente desde el controlador MyFirstController. ¿Vale? Esto seguirá funcionando exactamente igual. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues también podemos utilizar la propia herencia dentro de los controladores. Es decir, no estamos limitados por el hecho de que sea un controlador a no poder hacer las cosas propias que PHP puede hacer. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues, por ejemplo, podemos tener un controlador básico que haga diferentes funciones que van a ser propias de nuestro controlador. Por ejemplo, si tuviéramos un panel de administración, podríamos tener siempre un controlador que se dedique a hacer el pintado de las vistas en las cuales vamos a pintar cosas, o podríamos sectorizar una pieza de código que se encargase siempre de hacer las consultas con la base de datos, por poner un ejemplo. Entonces, importante tener en cuenta eso, que no estamos limitados a que estos controladores pues, funcionen o bueno, tengan... o sea, quiero decir, los controladores siguen funcionando exactamente igual que cualquier clase normal de PHP. No dejan de ser un objeto más importante, sí que para que puedan funcionar como controladores tienen que extender de algo. En este caso, extenderían de MyFirstController y MyFirstController al final extiende del controller, por lo cual esto sí que es importante. Tienen que extender de un controlador para poder hacer uso de todas las ventajas que nos daría Laravel. Entonces, hasta aquí la parte de crear nuestro controlador básico. Ahora, en el siguiente vídeo, vamos a crear un controlador un poquito especial. Vamos a ver cómo se crea y qué tiene de especial con respecto a este otro tipo de controladores. Y veríamos también cómo lo podemos enlazar desde las rutas, porque su enlazado también es un poquito diferente.